Que hoy es el Día Mundial de la Anticoncepción, esta herramienta tan necesaria en nuestra sociedad que a partir del avance de la salud sexual y reproductiva comienza a tomar un espacio de relevancia en la vida sexual de las personas. Llega para asegurar que se pueda vivir la sexualidad desde el placer y no únicamente desde la reproducción, y también es una herramienta fundamental para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, su disponibilidad en los sistemas de salud en general y también de Uruguay no dista de tanto tiempo, es bastante reciente, y allí hubo varios cambios en nuestro sistema de salud, varios avances para intentar asegurar el acceso a la anticoncepción de manera total para la población uruguaya. Este es un proceso que comenzó en nuestro país en 2008, más o menos, con los cambios en el sistema de salud, y que se consolidó en el 2011 con el decreto 09/011, que lo que hizo fue asegurar que la anticoncepción se dé en todos los sistemas, tanto en el público como en el privado, y esto evidentemente es así, está así decretado, pero el acceso a la medicación sigue siendo problemático, y justamente sobre eso es que vamos a estar hablando. Los días D siempre tienen un porqué, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es el porqué del Día Mundial de la Anticoncepción? Bueno, como estábamos diciendo anteriormente, la Organización Mundial de la Salud toma a la anticoncepción como una parte fundamental del cumplimiento de los derechos humanos y en particular de los derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva. ¿Por qué? Porque la vida sexual es una parte fundamental del bienestar de las personas, y en tanto no se pueda asegurar, en ese sentido no está completo el derecho a la salud. Y porque además la anticoncepción es fundamental para evitar determinadas complicaciones que pueden derivar incluso en la muerte. Y sobre eso justamente es que la Organización Mundial de Salud publicó determinadas cifras que muestran, bueno, qué es lo que sucedería si se le pudiera asegurar a todas las personas los métodos, a todas las personas del mundo, a todos los países, acceso a los métodos modernos de anticoncepción. Dicen que evitaría 54 millones de embarazos no deseados, 26 millones de abortos, de los cuales 16 millones serían peligrosos, 7 millones de abortos espontáneos, y esto evitaría 79.000 muertes maternas. Así que fíjense la importancia de trabajar en el acceso a la anticoncepción. Nosotros hablamos con una ginecóloga, Leticia Riepi, que nos explicó, bueno, qué es lo que sucede a la hora de ir a una consulta ginecológica y de solicitar un método anticonceptivo. ¿Cuál es la información que debe estar disponible? ¿Cuál es la información que las personas le pueden solicitar a sus ginecólogos o ginecólogas, y que además es necesario que estén presentes siempre desde el punto de vista de la salud? Cada una de las mujeres debe saber que hay un método anticonceptivo que es el adecuado para ella, y que de ese método anticonceptivo debe salir del diálogo o de la entrevista que en el día hoy tengamos, o si precisa más tiempo para tomar una definición, ante otras nuevas dudas poder tener una idea de la situación. Esencialmente hay 2 o 3 elementos que son prioritarios manifestar. Uno es que el doble método, la utilización de preservativos, podríamos decir que no es un elemento menor, al contrario, es algo fundamental el uso de un doble método. Otro elemento importante a considerar es los antecedentes sobre patologías o la patología que realmente contraindica los métodos anticonceptivos hormonales es la hipertrombicidad. Después, las otras patologías pueden ser contraindicaciones no absolutas. Y el tercer elemento es que dentro de la gama que tenemos de métodos anticonceptivos, esencialmente los podemos dividir en 3. En los métodos de barrera, en los métodos hormonales y en los métodos que son los dispositivos intrauterinos. Consideramos que la anticoncepción es una urgencia más, y que en el momento que el adolescente concurre a la policlínica debe ser atendida,
porque no atenderla en ese momento es desaprovechar un momento ideal para evitar un embarazo adolescente no planificado o no deseado. Y ahora Julieta repasará datos vinculados al acceso a la anticoncepción en Uruguay. Así es. De hecho, no hay muchísima información disponible y es uno de los problemas que tiene nuestro sistema de salud porque no es posible rastrear la anticoncepción en nuestro país. Sí sabemos, bueno, qué cantidad de anticonceptivos se dio un determinado prestador de salud, pero no a quiénes. Y eso no permite enfocar en, por ejemplo, cuál es el acceso que está teniendo la población vulnerable de nuestro país o cuál es la brecha que hay en ese acceso. Sin embargo, igualmente hay una alta adhesión a los anticonceptivos en nuestro país y sobre eso justamente es que vamos a hablar. Vamos a empezar como siempre compartiendo datos en pantalla vinculados a esta vez a una encuesta que hizo Mujer y Salud en Uruguay, esta organización que trabaja con los derechos sexuales y reproductivos y que en el 2021 hizo un relevamiento justamente de utilización de anticonceptivos y estos son algunos de los principales resultados. Lo que estamos viendo acá es el uso de métodos anticonceptivos en mujeres en Uruguay, cómo fue avanzando, cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Como pueden ver, no dista tanto uno de otro. Estamos viendo 2011, 2015 y 2021. En 2011, 83% de utilización de los métodos anticonceptivos. En 2015, 83,60 y allí hay un salto un poco más importante de 2015 a 2021 a 86%. Es una cifra bastante grande, bastante importante de la utilización de anticonceptivos en nuestro país. ¿Cuáles son estos anticonceptivos? Bueno, esto es lo que vamos a ver en la siguiente placa que muestra los diferentes tipos de anticonceptivos y cuáles son los más utilizados y los menos utilizados en nuestro país. Hay una importantísima utilización de anticonceptivos vía oral, que era lo que estábamos escuchando recién que mencionaba Leticia Riepi, 58,37% de utilización de este método. Luego el preservativo masculino, que también tiene un peso importante, 51,26%, el DIU 9,70%, los implantes 5,85%, la anticoncepción de emergencia, que también es un tipo de anticoncepción, 5,41%, el preservativo femenino 3,63%, el inyectable 1,85%, luego los métodos irreversibles como el ligamento de las trompas de falopio 0,74%, los parches 0,52% y otros métodos que también existen 0,52%. Lo que estábamos viendo acá y ustedes dirán, bueno, pero esto no suma 100%. Bueno, no, porque los métodos anticonceptivos se pueden superponer y se pueden utilizar dos métodos al mismo tiempo y de hecho, como estábamos escuchando recién a la ginecóloga decirlo, es algo recomendable desde la ginecología y sobre eso justamente es que vamos a estar compartiendo en la siguiente placa. ¿Qué es lo que sucede con la combinación de métodos anticonceptivos y por qué es importante? Bueno, porque algunos anticonceptivos, como los orales, no aseguran que no se puedan transmitir enfermedades sexuales e infecciones de ese estilo y por eso es importante usar una doble protección. Sin embargo, los números en ese sentido en nuestro país no son tan alentadores. Solamente un 77% usa un solo método y 23% de la población es quienes optan por la doble protección que obviamente en ese sentido da mayores garantías a nivel de la salud sexual y reproductiva y también con respecto a las enfermedades como estábamos mencionando anteriormente. Nosotros hablamos con quien dirige la organización Mujer y Salud en Uruguay, Lilian Abrasinskas, quienes hicieron esta investigación y nos estuvo comentando qué es lo que sucede con los derechos en ese sentido en nuestro país y qué es lo que debe hacer el Estado para, de alguna manera, garantizar el acceso a la anticoncepción. Tiene que haber una canasta amplia, además de métodos anticonceptivos, porque los requerimientos en anticoncepción son múltiples, son variados, depende de tu historia, de tu situación, de tus antecedentes y de tus decisiones, ¿no? Por lo tanto, deben haber una canasta amplia de métodos anticonceptivos y por ley deben ser provistas casi con costo cero, ¿no? O sea, solo con costo de ticket medicamentos, que además, en el caso de los métodos orales, son por 13 blisters. O sea, cuando tú pagas una orden médica para esto en los sistemas mutuales, entonces te habilita 13 blisters, ¿no? A 13 series para toda la cobertura del año. Y de la encuesta que nosotros hicimos, más de la mitad
accede a estos métodos por farmacias, o sea, en consumos en el mercado comercial, a un costo donde esos 13 blister que yo te decía, la orden sale menos de $1, para tener una idea. Cuando vos compras en farmacia, te sale $13 cada blister. O sea que estás pagando solo por una vez lo que tendrías que pagar por todo. Y además el incremento de los precios en los anticonceptivos. Cuando fuimos a ver cuándo había aumentado el costo de los métodos anticonceptivos y particularmente los orales, fueron por encima de todo lo que han sido los indicadores económicos. Con lo cual también ahí hay una suerte de falta de preocupación del Estado de cómo se accede, cómo ese acceso es universal, cómo ese acceso es de acuerdo a los parámetros, protocolos y guías clínicas que se han establecido, porque justamente es fundamental evitar embarazos no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual y a su vez garantizar que las maternidades y las paternidades sean deseadas, es realmente avanzar en términos sustantivos en el campo de la salud sexual y reproductiva.